de crecimiento en medio punto, del 8 al 7,5%. Eso provocó caídas, sobre todo de valores de materias primas de las compañías hoteleras. En fin, que muchos interpretaron que el dragón da síntomas de agotamiento, que el gigante asiático empieza a renquear, y no sería desde luego la mejor noticia para la economía global ni para la vieja Europa, donde no terminamos de levantar cabeza. Pero ¿es realmente preocupante lo que contaron ayer en China? ¿Es importante para la economía global? ¿Es dañino o todo lo contrario? Vamos a analizarlo con alguien que sabe mucho de China, Iván Mañez, director general de Global Asia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ima. Vamos a recordar que Global Asia es una revista que pone en contacto a China y a España, España y China. Usted que está al tanto de los dos países y que sabe tanto de China, lo primero, ¿este anuncio de rebaja de crecimiento que apuntó ayer China es tan grave, teniendo en cuenta que los chinos además siempre hacen sus previsiones a la baja y no a la alza como los demás? Yo creo que no es tan grave como se han pintado en diferentes medios de comunicación, ¿no? Para empezar, como ha señalado, ¿no? China está acostumbrado a decirnos que va a crecer al 8%, como dijo el año pasado, y al final creció al 9,2%. Entonces yo creo que sí que hay que interpretar esto como una señal de que China va a hacer un cambio en su modelo económico, pero no hay que quitarlo un poco más allá del contexto en el que se está estableciendo y en el que se dijo justamente esta noticia, ¿no? Que es en el Consejo Nacional Popular, que más o menos, para que lo entiendan los telespectadores, es algo así como un debate de la nación, ¿no? Que lo que sirve es para que se reflexione en cuál es la situación actual de China y cuáles son los problemas y un poco cuáles son las guías maestras que se van a seguir, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que tener en cuenta que efectivamente China podrá crecer en torno al 7,5%. Yo me declino porque va a crecer al 8%, como otros economistas y otros informes, y es cierto que sí que es un dato a tener en cuenta, al menos para las economías aunque crecer al occidentales. 7,5 tampoco sería una tragedia, no estamos hablando de medio punto. Iván, el cambio político en China va a beneficiar a España. En otoño el presidente y el primer ministro chinos serán sustituidos, serán relevados. Exacto. ¿Esto puede introducir cambios de políticas? ¿Se espera algún giro? Lo que ha demostrado la diplomacia china siempre es que las visitas que se hacen a otros países siempre se elige muy bien dónde van, ¿no? Y en ese sentido llama mucho la atención de que efectivamente el pasado mes de enero del año pasado, Li Keqiang, que seguramente va a ser el próximo sucesor del primer ministro chino Wen Jiabao, uno de los países donde eligió fue justamente España. Y hay que recordar que por aquel entonces, en su visita, se transformó primero en la entrada del primer banco chino en España, el ICBC, y por otra parte también se tradujo en la compra de deuda española por parte de China, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir en un resumen? Pues si el próximo futuro primer ministro ya por lo menos sabe dónde está España en el mapa europeo, ya ha visitado, gracias a esa visita se han realizado una serie de acciones comerciales, yo creo que es muy positivo que el próximo primer ministro chino sea Li Keqiang. Y sepa por lo menos dónde estamos en el mapa, para empezar. Ayer es curioso, porque lo has definido muy bien en esa especie de debate del Estado de la Nación. Wen Jiabao apuntaba dos cosas muy curiosas que nos acercan mucho a ellos, ¿no? Decía, hemos controlado la deuda de las administraciones públicas, no estamos hablando de eso, él decía las administraciones locales, y hemos empezado a controlar el problema de la vivienda. Sí. ¿Habrá conseguido China, no sé si a la vista de la experiencia, desinflar poco a poco esa burbuja inmobiliaria y atajar el déficit a tiempo, o es algo que se dice en un debate del Estado de la Nación? Yo creo que es algo que se dice en un debate del Estado de la Nación, pero sí que es cierto que China y el gobierno chino están haciendo grandes esfuerzos para controlar justamente esa burbuja inmobiliaria que es real en China. Para eso lo que hizo, pues entre otras cosas, fue limitar el número de compra de viviendas a 3 viviendas, limitó el número de créditos que se permitían. Y es cierto que es uno de los grandes problemas que tiene, que esa burbuja pueda explotar, ¿no? Porque el principal problema que está teniendo el gobierno chino es que las medidas centrales no se están llevando a cabo en determinadas zonas locales, ¿no? Es decir, si China, el gobierno central está determinando que no se puede comprar 3 viviendas, pues hay algunos, digámoslo así, ayuntamientos, que eso parece que también suena un poco, parece un poco España, pues que se están saltando un poco, digamos, que están manejando esa ley o interpretando de diferente manera, ¿no? Entonces yo creo que China sí que está muy pendiente de esa burbuja inmobiliaria, como lo es de la inflación, porque yo creo que uno de los principales problemas que tiene China es el aumento de la inflación. Que tampoco es muy llamativa, ¿no? Está en el 4%.
está, ¿no? El año pasado cerró en el 5,4% y el objetivo para este año es que sea el 4%. Pero lo que llama la atención es que es el mismo objetivo que se pretendía para el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? En un país en el cual la renta per cápita es tan desequilibrada, un aumento de la inflación, pues para las clases menos desfavoridas, pues supone muchísimo, ¿no? Pese a que sea solo un 4% o un 5%. Pero es un problema que no pueden permitirse. Es curioso porque también, bueno, en este juego político ese problema de la inflación se minimizaba ayer, pero alguien apuntaba que el año que viene será el primer año en el que baje la población activa en China, que vamos a recordar, ayer decían que van a crear 9 millones de empleos, más o menos como el año pasado, que no sé si para ellos es poco o es... Aquí, vamos, aquí no solucionaban el paro, pero allí aquí seguro que no solucionaban el paro. Vamos, cuando hablamos de cifras en China, hay que entender que en China es una población de 1.350 millones. Entonces, si hacemos el porcentaje de 9 millones, pues tampoco es, digamos, una solución que salve al país. Pero sí que es cierto que estamos hablando de 9 millones de personas que tienen esa opción de trabajar o ese trabajo, y son 9 millones de personas que incrementan su poder salarial y que entran a formar parte de una clase media cada vez mayor en China. Que eso es el efecto que quiere conseguir un poco la política que transmitió ayer China de la mano de Wen Jiabao, y es fomentar el crecimiento interno, el consumo interno de los propios chinos. Es decir, China se ha dado cuenta que su modelo durante los últimos 20 años ha sido el comercio exterior, es decir, vender fuera. Y eso le sujeta y le obliga un poco a los telemanejes del comercio exterior, y por tanto sabe que eso tiene los días contados cuando en Europa no podemos comprarle y Estados Unidos pues aún no tiene síntomas de verdad de recuperación. ¿Qué apuestan ellos? Pues en generar más empleo, subir salarios, para que el propio crecimiento interno del país sea lo que empuje el próximo desarrollo del país. Y en ese juego de estimular la demanda interna en China, ¿nos podemos ver beneficiados en algún momento en las exportaciones? Sin duda. De hecho, ahora se están dando muchos movimientos de empresas españolas. Hoy se publicaba que el grupo Cortefiel tiene un plan para abrir 180 tiendas en China, y justamente lo que está buscando es eso, ¿no? Esa nueva clase media, esa nueva clase media que lo que pretende es consumir más, ¿no? Ya no solo productos básicos, productos alimentarios, en los cuales también España tiene mucha oportunidad, como puede ser el aceite de oliva, sino ya productos, digamos, un poquito más de lujo, por llamarlos así, o semilujo, como pueden ser ropas que vienen de países extranjeros, ¿no? Entonces yo creo que España tiene muchísimas oportunidades en ese sentido, como las tiene también si realmente se cumplen lo que dijo Wen Jiabao, ¿no? De que ciertos sectores se abran más, como puede ser el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones o el sector servicios, ¿no? Entonces yo creo que ahí nuestras empresas españolas que ya están en China, pero debido a la regulación que hay ahora mismo en esos sectores, no pueden realmente desarrollarse. Si realmente hay esa apertura, pues estoy casi seguro y convencido de que eso beneficiará mucho tanto a las empresas españolas como, por supuesto, a nuestro país. Se nos va el tiempo, Iván, pero quería pedirle un consejo a alguien que nos esté viendo ahora. Pensaba, bueno, igual si quieren ir a trabajar a China, ¿es imprescindible el chino? Imprescindible. Imprescindible. Y para hacer negocios, alguien que esté pensando, bueno, si se va a abrir allí mercado, quiero estar preparado, ¿qué debería hacer? Yo creo que lo primero que debería hacer es informarse muy bien del sector al que quiere ir, y leer mucho, informarse, y sobre todo ser consciente de que en China no vas a hacer negocio el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año, y que según qué sector pues necesitarás un socio, ¿no? En el caso de que hemos comentado del grupo Cortefiel, se ha ido a buscar un socio, una joint venture allí, ¿no? Entonces mi consejo es que tengan paciencia y paciencia. Pero bueno, es una inversión a largo plazo. Exacto. En China, con tranquilidad. Iván Mañe, director general de Global Asia, muchas gracias por estar en La Economía. Bueno, pues ya ven, hoy hemos abierto un poquito el horizonte, pero seguimos muy pendientes de lo que ocurre también aquí, de ese déficit, de esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vamos a estar muy atentos toda la tarde. Volvemos con más de La Economía a las 7:30. Continúa la tarde con Elena Ochoa. Hasta luego.